Imagina que durante más de un siglo tu país fue saqueado, fragmentado, humillado, que las potencias extranjeras impusieran sus reglas, destruyeran tu industria y convirtieran tu soberanía en una ilusión. Eso le pasó a China, y para ellos no es historia antigua, es una herida abierta. Porque desde las ruinas del llamado siglo de la humillación surgió una estrategia paciente y ambiciosa que busca evitar que algo así vuelva a ocurrir. Y lo fascinante es que esta estrategia no la inventó Xi Jinping, tampoco Mao Zedong, sino una figura histórica que prácticamente pasa desapercibida de los anales de la historia. Hola, soy Álvaro, y si quieres entender cómo China pasó de ser una nación sometida, cómo este trauma los marcó de por vida, y cuál es la clave que nos deja China para que cualquier país se vuelva una potencia, quédate, que te diré esto y más en Ecos Financieros. Un espacio de geopolítica, economía, finanzas e inversión. El siglo de la humillación. El humillante pasado que los chinos llevan tratados a fuego comenzó en el siglo XIX, con las guerras del opio. Las potencias europeas, en especial el Reino Unido, forzaron a China a abrir sus puertos al comercio bajo condiciones desiguales. A eso siguieron tratados injustos, pérdidas territoriales, ocupaciones extranjeras y la sensación de que el llamado Imperio del Centro había perdido el control de su destino. China pasó de ser una milenaria civilización respetada a un país fragmentado y dominado. Ese periodo que se extendió desde 1839 hasta 1849 es lo que los chinos llaman el siglo de la humillación, y ellos jugaron a hacer todo lo que esté en sus manos para evitar que vuelva a ocurrir, sin importar el costo. Y aunque terminó con la llegada del Partido Comunista en 1949, la solución inicial no fue exactamente efectiva. Bajo Mao Zedong, China intentó reconstruirse a través de un comunismo radical, pero las políticas como el Gran Salto Adelante y la Revolución Cultural fueron desastrosas. Entre 1958 y 1962, según estimaciones del demógrafo Cao Shuyi, China vivió una hambruna que causó entre 15 y 65 millones de muertos. ¿La razón? Decisiones mal diseñadas como la colectivización forzada de la agricultura, la destrucción de estructuras sociales y económicas en nombre del Partido Comunista, y cómo olvidar cazar gorriones para evitar que se comieran el grano, que devino una plaga de langostas que arrasaron con los campos de cultivos en toda China. A finales de los años 70, China no era una potencia ni aspiraba a serlo. Era un país empobrecido, rural, atrasado tecnológicamente y golpeado por décadas de experimentos ideológicos que dejaron más muertes que progreso. La revolución cultural y el gran salto adelante no solamente fracasaron, destruyeron instituciones, talentos y vida. Y cuando finalmente Mao Zedong tuvo la decencia de estar 3 metros bajo tierra, apareció Deng Xiaoping y cambió todo aunque nadie lo notara, al menos al principio. Crecer sin hacer ruido. Deng Xiaoping sabía lo peligroso que era que China siguiera el mismo camino que la Unión Soviética. No podía desmantelar el aparato político de golpe, ni abrirse económicamente de forma caótica. Necesitaba crecer sin llamar la atención de otras potencias, porque de hacerlo corría el riesgo de que Estados Unidos, la Unión Soviética, Japón o incluso alguna nación europea le patearan la escalera del desarrollo. Por lo que su doctrina fue ocultar las capacidades y esperar el momento. Es decir, abrirse al mundo, crecer, modernizarse, pero sin desafiar directamente a las potencias hegemónicas, para que no le prestaran atención y le permitieran seguir adelante. Fue una estrategia de bajo perfil y de altísima inteligencia geopolítica, y funcionó. Pero los enemigos no solamente están allá afuera. 30 años de una dictadura ineficiente y corrupta no pasan en balde. Así que, ¿cómo establecer estas medidas políticas y económicas estrictamente necesarias para que China salga adelante de una vez por todas, sin provocar que el aparato político vaya por tu cabeza? Bien, Deng lo hizo pragmáticamente. Reformar sin romper, que eran lugares que reunían varias granjas colectivas, convirtiéndose en unidades administrativas, económicas y sociales con funciones de gobierno local y que gestionaban prácticamente toda la actividad económica y social de las áreas rurales. Prácticamente una persona decidía cuánto se iba a producir, cómo se iba a producir y para qué se iba a producir. Cuando esto se desmanteló y se permitió a los campesinos cultivar su propia tierra, en menos de 5 años la productividad agrícola se disparó y comenzó el éxodo hacia las grandes ciudades. Deng no abandonó oficialmente el socialismo, pero introdujo pragmatismo económico, pues no importa si el gato es blanco o negro, sino que cace ratones. Es decir, no importa si la ideología es comunista o capitalista, lo que importa es que el gobierno que opera sobre la nación funcione. De modo que el partido se mantuvo intacto, pero la economía se abrió. Fue así que Deng Xiaoping no recurrió ni al terror, ni a ejecuciones masivas como sí lo hizo Mao Zedong durante la Revolución Cultural. En lugar de ello, aplicó una estrategia más pragmática. Reasignó y jubiló de manera anticipada a una serie de cuadros radicales maoístas que obstaculizaban las reformas y que encima eran ineficientes o incompetentes. Apoyó además a una nueva élite tecnócrata,
promoviendo a cuadros con formación técnica y económica y dejando atrás a muchos líderes ideológicos o militares que eran en la práctica inútiles para las nuevas tareas del desarrollo. También en 1981 Deng Xiaoping logró una de las jugadas políticas más brillantes de la historia de China. Logró que el Partido Comunista Chino aprobara una resolución oficial que criticaba muchas de las gestiones de Mao Zedong, pero sin deslegitimarlo del todo, lo que debilitó políticamente a los maoístas y les dio respaldo ideológico para continuar con sus reformas. Ahora, si vives en Latinoamérica, esta acción seguramente te parecerá tibia. Estamos acostumbrados a que cada nuevo gobernante, sea cierto o no, culpe de todas las cosas malas que ocurren en la economía a la persona que venía detrás de él, para presentarse así como un rostro nuevo, que reforma, que es el que cambia y va a mejorar las cosas que no funcionan por otras que sí lo van a hacer. Y seamos sinceros, Mao tenía cola que le pisaran. El gran salto adelante con hambrunas y la revolución cultural con una serie de persecuciones y destituciones de gente muy competente. Entonces, ¿por qué no destruir la figura de Mao Zedong para elevarse a sí mismo? Bueno, porque la figura de Mao Zedong era casi religiosa y destruirla tendría consecuencias catastróficas. Él aún era venerado por millones y había sido elevado a la categoría de padre de la patria, gran timonel y fundador de la nueva China. Atacarlo directamente habría sido visto como una herejía política y habría provocado resistencia interna feroz dentro del partido, sobre todo del Ejército Popular de Liberación y de los maoístas más radicales. También habría creado división nacional justo cuando el país salía de una década de caos por la revolución cultural. Además de que no olvidemos que de hacerlo habría habido una crisis de legitimidad total del sistema, porque si Mao era un error, ¿qué legitimidad tendría el Partido Comunista Chino como heredero? Deng sabía que no podía dinamitar la base simbólica del régimen, o se cargaría por completo el sistema. Es así que Deng Xiaoping aplicó su jugada magistral, decir que Mao Zedong fue 70% aciertos, 30% errores. Con eso preservaban su legitimidad simbólica, pero desacreditaban lo suficiente su línea económica e ideológica como para justificar un cambio de rumbo sin que el sistema colapsara. De esta manera, Deng consiguió que su proyecto no fuera percibido como una ruptura personalista, sino como una corrección dentro del mismo proyecto económico de China. Esto le dio varias ventajas. Evitó que lo vieran como un traidor, se blindó contra acusaciones como revisionista revolucionario y logró alianzas dentro del mismo Partido Comunista Chino con sectores que, aunque admiraban a Mao, estaban completamente hartos del desastre económico. Y a modo de ejemplo de lo efectivo que fue, es que uno de los desplazados políticos fue Hua Guofeng, quien en ese entonces era el sucesor formal de Mao, y promovía una línea más continuista. Bien, Deng lo despojó progresivamente del poder entre 1978 y 1981, hasta reducirlo a una figura sin influencia política. Es como si Maduro hubiera perdido toda influencia a los 3 años de la muerte de Chávez. Y una vez hecho esto, Deng impulsó una reforma del sistema de promoción dentro del partido y el gobierno, que favorecía la evaluación de resultados concretos, como crecimiento económico, gestión local e implementación de políticas, un énfasis en formación profesional, aumentando la promoción de funcionarios con educación universitaria en ciencia, ingeniería, economía y administración, y también el fortalecimiento del Departamento de Organización del Partido Comunista Chino, que empezó a funcionar como un ministerio de recursos humanos altamente riguroso para seleccionar a los mejores cuadros, lo cual sería clave para que China formara un estado con capacidad creciente, aún bajo un régimen autoritario, pero mucho más funcional que el desorden maoísta. También por esta época se crearon órganos de control interno dentro del partido, se procesó a miles de cuadros corruptos, incluyendo altos funcionarios, y en casos emblemáticos como el de Chen Shitong, alcalde de Pekín, se llegó a sentencias de prisión por abuso de poder y enriquecimiento ilícito. Y aunque estos mecanismos eran selectivos y limitados, sentarían las bases de lo que Xi Jinping retomaría en 2012 con su campaña anticorrupción. Y mientras esta reestructuración interna se daba dentro de China, en 1979 estableció relaciones plenas con Estados Unidos, ingresó al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial y atrajo tecnología de Japón y Europa, una apertura al mundo pero con control político interno. Vaya que en aquel entonces muchas de las multinacionales, tanto asiáticas como estadounidenses o europeas, estaban acostumbradas a llegar a países autoritarios como por ejemplo los latinoamericanos. Así que en aquel momento China no les parecía algo nuevo. Creyeron que era más de lo mismo. De esta manera, conforme pasaron las décadas, China buscó integrarse en la Organización Mundial de Comercio, cosa que consiguió en 2001, y ahí consolidó su transformación como la fábrica del mundo. Empresas occidentales trasladaron producción masivamente, y al mismo tiempo China aprendía, copiaba, adaptaba y luego innovaba. Ya no es solo la fábrica, también es el laboratorio. Para el Partido Comunista, entrar a la Organización Mundial del Comercio no era aceptar el sistema occidental, era utilizarlo para fortalecer el sistema desde dentro, atraer inversión de empresas superiormente tecnológicas, aprender a fabricar las mismas cosas que ellos manufacturan,
abrir empresas chinas que creen las mismas mercancías y finalmente mejorar y superar a la empresa occidental que les trajo sus inversiones. Y si bien esto en cualquier otra parte del mundo sería una clara violación de derecho de propiedad intelectual, se le puede culpar a China por lo que hizo. Desde su punto de vista era hacer eso o quedarse atrasados. Bien, todas estas medidas tuvieron grandes resultados. No solamente China vio incrementado su PIB en un 10% durante 3 décadas, sino que, según el Banco Mundial, más de 800 millones de personas salieron de la pobreza extrema en este país, creciendo a tasas del 10% interanual durante más de 3 décadas. Ahora, China no solo quiere crecer, tiene un plan a largo plazo. Y tiene fecha, 2049, año del centenario de la fundación de la República Popular. El objetivo, ser un país moderno, próspero, fuerte, culturalmente avanzado y armonioso, según sus propios documentos oficiales. Y ahora, el objetivo de China no es solamente ser rica, es restaurar su lugar central en el mundo, el que tuvo antes del llamado siglo de la humillación. Xi Jinping ha formalizado esta ambición bajo el concepto del gran rejuvenecimiento de la nación china. Este plan incluye independencia tecnológica, liderazgo global en energía y manufactura avanzada, moneda más influyente y un orden internacional menos dominado por Estados Unidos. ¿Y dónde ve China a Latinoamérica en todo esto? Bueno, nos ve como parte de su cinturón de la Franja y la Ruta, una estrategia de integración logística y financiera para asegurar recursos naturales, puertos clave y nuevos mercados. Es decir, el ascenso de China no va a ser una liberación del viejo yugo yanqui, sino más bien una especie de cambio de administración. La cuestión aquí será qué puede ofrecernos China que Estados Unidos no nos haya ofrecido antes. Quizás inversiones multimillonarias en infraestructura clave, como por ejemplo el puerto de Chancay e Ito, o el corredor bioceánico que va a ir desde Perú hasta Brasil. En esta visión de 2049, América Latina no es marginal, es una región clave, rica en recursos naturales, en energía, en alimentos, abandonada por Estados Unidos y cada vez más integrada a la economía china. De hecho, en 2024 el comercio entre China y la CELAC superó los 515 mil millones de dólares. Y las inversiones chinas en infraestructura, minería y tecnología no paran de crecer. Además de que China no solo compra, también ofrece créditos, construye puertos, ferrocarriles, redes 5G y centrales eléctricas. Y con eso no solamente busca recursos, también influencia política. En conclusión, podemos ver que China aprendió del pasado. Y su estrategia actual es su respuesta al trauma vivido por el siglo de la humillación. No busca revancha. Al menos no todavía. Busca respeto, poder, soberanía. Deng Xiaoping sentó las bases necesarias para llevar a cabo los cambios necesarios que requería esta nación y Xi Jinping consolidó el rumbo. Y si el plan sigue para 2049 y las cosas siguen a este ritmo, China no solamente querrá que el mundo le escuche, querrá que le hable en chino. Pues después de todo, la forma que ven los chinos los negocios es que no solamente trata de ser el mejor en un área específica, sino diversificarte y hacer que el resto de las naciones dependan de tu mercado, de tus mercancías, de tu tecnología. Y es así que China nos enseña que hace falta más que tener un territorio inmenso con muchos recursos naturales. Se requiere de una visión a futuro y la discreción necesaria para no llamar la atención. Y sus respuestas siempre han sido pragmáticas, con planes a largo plazo que, a diferencia de muchas de las democracias occidentales, no se ven afectados por cuestiones cortoplacistas para tratar de quedar bien con los electores. Si esto les dará los resultados para ser la nación más poderosa del planeta, está por verse. Pero ahora la pregunta es para ti. ¿Estamos preparados para un futuro en el que China sea la nación más poderosa del planeta? ¿Podrá conseguirlo este paso? ¿O Estados Unidos encontrará la manera de derribarlo finalmente? Déjamelo en los comentarios, que te estaré leyendo. Y si llegaste hasta aquí, te agradecería mucho que por favor dejes tu like, comentas y compartes, y dale a la campanita para que YouTube te avise cuando esté haciendo nuevos videos. También te comento que ahora los días jueves en la noche estoy haciendo un podcast en directo para traerte una serie de noticias que no siempre tengo la oportunidad de abordar en un video bien estructurado y bien delimitado como este, pero que son importantes para que los cambios que ocurren en el mundo no te agarren desprevenido y puedas hacer algo para tratar de prevenirte y evitar que una decisión de otra nación te tome por sorpresa y afecte tu bolsillo. Así que te estaré esperando. Los horarios están en la comunidad de YouTube. En fin, yo soy Álvaro Ávila, esto es Ecos Financieros, y te estaré esperando para un nuevo video con más análisis geopolíticos, económicos y financieros. Nos vemos.